Muy bien, alumnos, vamos a continuar. Hoy nos toca ver las medidas básicas estadísticas. El logro de la presente unidad señala que vamos a calcular las medidas de resumen y analizar el comportamiento de los datos en una situación cotidiana, en el día a día, en nuestras actividades de trabajo, ¿no? En la actividad comercial. La importancia de este tema es crucial, puesto que vamos a iniciar a hacer mediciones, ¿no?, que van a ser importantes por la interpretación y la aplicación que le demos. En esta parte entonces del curso vamos a calcular valores numéricos a partir de muestras que van a describir de alguna forma, ¿no?, las características del conjunto de datos que se están estudiando. Vamos a señalar que al describir, explorar y comparar conjunto de datos de un contexto determinado es importante, ¿no?, para el análisis correspondiente. Entre otras cosas vamos a ver el centro, la variación, la distribución, los valores extremos, las características de los datos que cambian con el tiempo. El contenido de la presente unidad lo hemos dividido en dos temas, ¿no? El primer tema tiene que ver con las medidas de tendencia central. Aquí vamos a estudiar a la media aritmética, la mediana y la moda. Y en el tema 2 vamos a ver las medidas de dispersión o de variabilidad. Tenemos la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Muy bien, entonces vamos a estudiar en primer término a las medidas de tendencia central. Eso es nuestro primer tema. Las medidas de tendencia central son los valores intermedios que se calcula para un grupo de datos. Deben de ser un valor representativo de todos los datos, sean agrupados o no. También se acostumbra a llamarlos a las medidas de tendencia central, se les acostumbra a llamar promedios, ¿no? En términos generales de la estadística también se le llama estadígrafos o estadísticos. Recuerden que un estadístico es un cálculo que se hace, ¿no?, respecto de una muestra. Entonces lo que vamos a hacer, las medidas de tendencia central, en efecto son estadísticos. Pero una medida de tendencia central, por lo general, siempre va a ser mayor que el menor de los números, ¿ok? Y siempre será menor que el mayor de los números. Recuerda que una tendencia central es un valor intermedio, algo que está entre el menor y el mayor. Entre los más comunes de las medidas de tendencia central tenemos, por ejemplo, la media aritmética, conocida también como media, la media geométrica, la media armónica, la media potencial, la mediana, la moda. De todas las tendencias centrales que hay tres que nos interesan en nuestro estudio: la media, la mediana y la moda. Comencemos entonces con la media aritmética, tal vez uno de los más importantes, ¿no?, de estas medidas. La media aritmética es considerado como un punto de equilibrio entre los datos y resulta igual a la enésima parte de la suma de n cantidades. Se acostumbra por lo general denotarlo con una X y una rayita encima de él. Es recomendable usarlo cuando los datos presentan alta simetría y poca dispersión. Es decir, cuando todos los datos o la mayoría de los datos no tienden a un determinado valor. Pero si por ahí encontramos algún valor, ¿no?, que está fuera de lo común, ya va a distorsionar el resultado que pueda haber. Vamos a estudiarlo para datos no agrupados en primer término. Si tenemos, por ejemplo, los números x1, x2, x3, xn, como los tenemos acá, la media aritmética o simplemente media será la suma de todos estos números, x1, x2, x3, xn, todo dividido entre n. ¿Por qué entre n? Porque estamos sumando a n números. O sea que si yo sumo dos números, lo divido entre 2. Si yo sumo 3 números, lo divido entre 3. Si yo sumo 4 números, lo divido entre 4, sucesivamente. Esa es la idea de la media aritmética. Por ejemplo, en un examen de matemática, las notas obtenidas por 10 alumnos fueron las que observamos: 16, 11, 15, 10, 11, etc. En total tenemos las 10 notas. Si queremos el promedio de las notas de esos 10 alumnos, entonces hay que sumar las 10 notas. Lo que usted está viendo acá
Se están sumando las 10 notas y se está dividiendo entre 10. Este resultado es 130 entre 10 ¿vale cuánto? Vale 13. Quiere decir entonces que 13, ¿qué cosa es? Es el promedio de las 10 notas. O simplemente la media aritmética de las 10 notas es 13. Entonces hay muchas formas de interpretarla. ¿Qué quiere decir? Pues no que el promedio de notas sea 13. Que todas las notas bordean o están cerca al valor 13. Sean menos 13, ¿no? O sobre más el 13. Pero cercanos a él. Por eso el valor intermedio resulta 13. Para datos agrupados vamos a tener dos casos en los que vamos a tener que calcular la media aritmética. Un caso es cuando tenemos datos discretos. Si tenemos datos discretos, acá tenemos la variable x1, x2, x3 hasta xn con sus respectivas frecuencias, f1, f2 hasta fn. La fórmula para calcular la media aritmética dice la sumatoria de los x por f entre n. Esa es la media aritmética para datos agrupados discretos. También para continuos, pero por ahora discretos. Pero recuerde usted que si nosotros dividimos la frecuencia entre n, esta frecuencia entre n resulta igual a la frecuencia relativa, el h. Lo reemplazamos y obtenemos esta formulita de acá. O sea que la media aritmética también es igual a la suma de los x multiplicado no por su frecuencia relativa correspondiente. Veamos un ejemplo al respecto. Sobre una muestra de 50 alumnos clasificados según su edad, los resultados se muestran en la siguiente tabla. Hay 8 alumnos que tienen 17 años, es lo que estamos viendo acá, 10 alumnos que tienen 18 años, 13 alumnos que tienen 19 años, 12 alumnos que tienen 20 años y 7 alumnos que tienen 21 años. Nos están pidiendo calcular el promedio de esas edades. La fórmula nos hablaba de la suma de los x por f entre n. Muy bien, yo tengo acá los x que representan las edades y tengo por este lado los f que representan el número de alumnos. Entonces multiplico x por f, construyo la columna de los x por f. 17 por 8, 136, 18 por 10, 180, 19 por 13, 247, sucesivamente. Sumamos y el resultado ¿cuánto vale? 950. Entonces, aplicando la fórmula, la media aritmética es la sumatoria de los x por f entre n, o sea, 950 entre 50. Eso me da un promedio de ¿cuánto? De 19. Quiere decir que el promedio de las 50 edades, ¿cuánto vale? Vale 10 y 19. Eso cuando tenemos datos discretos. Si nosotros tenemos datos continuos, recuerda que cuando hablamos de datos continuos ya hay intervalos, las clases. Y acá tenemos a las clases, miren que parten desde el valor mínimo, ¿no? Parten desde el valor mínimo hasta un valor máximo. Y a cada intervalo se le va sumando, como siempre, ¿no? El ancho de clase correspondiente. Entonces, si tenemos intervalos, necesitamos marcas de clase. Porque recuerda, la marca de clase, los x1, x2, x3, son los representantes de cada una de las clases, de cada uno de los intervalos. Entonces, si ya tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia correspondiente, podemos multiplicar x1 por f1, x2 por f2, sucesivamente, y utilizar la fórmula correspondiente, ¿no? Para calcular la media aritmética, que es similar a la anterior, ya sea en función a la frecuencia absoluta, ya sea en función a la frecuencia relativa. ¿Estamos? Muy bien, veamos un ejemplo para concluir con esto. Miren, damos la siguiente tabla relativa a los ingresos de un grupo de obreros. Hay el promedio de sus ingresos, es lo que nos pregunta. Tenemos los intervalos, no la variable ingresos, clasificada en intervalos, con sus respectivas frecuencias. Como son intervalos, necesito calcular la marca de clase. Recuerda que la marca de clase se determina mediante la semisuma de los extremos del intervalo. Esto es 10 más 30 entre 2, 40 entre 2, 20. Segundo intervalo, 30 más 50, 80 entre 2, 40, sucesivamente. Como el ancho de clase en esta tabla es constante,
Los valores de la marca de clase también van a estar en progresión aritmética de razón 20. Observa acá, 20 más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80. Esa es la comodidad que da cuando los anchos de clase son constantes. Calculamos entonces los X por F. 20 por 20, 400, 40 por 10, 400, 60 por 50, 3000 y 80 por 20, 1600. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula dice que la media aritmética es la sumatoria de los X por F entre N. Muy bien, acá tengo los X por F. Si yo lo sumo, toda esta suma, ¿cuánto va a resultar? 5400. ¿Ah? Entonces, aplicando la formulita, 5400 entre 100, ¿eso cuánto me da? 54. Quiere decir que el promedio de los ingresos de los obreros es 54 soles. O sea, todos los sueldos no bordean esta cantidad, estos 54 soles. Algunos debajo de 54 y otros sobre 54.